La serie Yalsapn apareció en Star Television con su final de temporada. En la última escena de la serie, la enfermedad de Seyran, que había estado ocultando a Ferit durante meses, quedó al descubierto cuando cayó enferma y se desplomó. Los médicos dijeron que a Seyran le quedaba una vida corta. ¿Está Seyran muerto? ¿Afra Sarasoglu dejó la serie? La serie Yalsapn, producida por OnStar Television, que ha estado en las pantallas durante 2 temporadas, se tomó un descanso de las pantallas con su final de temporada el viernes 7 de junio. El episodio, donde se revelaron todos los secretos y verdades, emocionó a la audiencia de vez en cuando, y también proporcionó momentos emotivos de vez en cuando. La serie de televisión de Star Television Yalsapn, que dejó su huella los viernes por la noche, llegó a su final de temporada con su episodio 73 la noche del 7 de junio. La serie incluye el sorprendente plan de Ali Saga y la pregunta, ¿Seyran está muerto? Aquí están los eventos que tuvieron lugar en el final de temporada de la serie de televisión Yalsapn. En el episodio 73 de la serie de Yalsapn, el plan de Alice Coran y el colapso de Seyran llamaron la atención. Apoyo de Pelin a Seyran. En el último episodio de la serie Yalsapn, Seyran, quien se sorprendió cuando Pelin apareció frente a Seyran, dijo, estoy pensando en Ferit. Él tiene derecho a saber de usted sobre su enfermedad. Seyran le dijo a Ferit que no podía hacer eso. Pelin dijo que respetaba su decisión y le ofreció una mano a Seyran. Ferit, quien aceptó la oferta del condecilla, informó a Seyran que asistirían a una fiesta por la noche a petición suya. Kaya fue salvada. Al mismo tiempo, Tark, quien le prometió a Seyran que liberaría a Kaya, liberó a Kaya. Kaya llamó a Suna lo antes posible, y le dijo que tenía dudas sobre el médico y le aconsejó que llamara a Esme. En ese momento, Esme contestó el teléfono a petición de Tayar, quien le apuntó con un arma y la amenazó. Esme, quien le dijo a su hija que estaba bien, se enteró de que Tayar era el marido de Mefide cuando colgó el teléfono. El cambio de estilo de Ferit Coran. Ferit, quien cambió su estilo a pedido del condecilla, y regresó a la mansión por la noche, tuvo una discusión con Atice mientras estaba a punto de salir con Seyran. Ferit le dijo que no respondería ante nadie, tomó a su esposa Seyran y se fue. Kaya, Tariq miente. Cuando Kaya regresó a casa por la noche, dijo que Tark era médico, como dijo, pero que no había recibido un expediente similar al de Seyran en los últimos meses, y que no conocía ni a Tark ni a Seyran. Creo que el objetivo de Tark es para pasar de contrabando a Seyran a Londres, expresó en sus palabras. Al mismo tiempo, Ali Saga se enojó cuando supo que el condecilla quería tomar a su nieto bajo su protección. Inmediatamente ordenó a Latif encontrar a la dirección de la reunión. Ferit en el consejo. Ferit dijo que él era el jefe de la marca en el lugar al que fue con la invitación del condecilla y dijo, no estoy aquí esta noche en nombre de mi abuelo, la persona que llevará el apellido Coran. Estoy aquí como Ferit. Él dijo. El amor de Kazim y Ferrin ha terminado. Kazm, que se estaba divirtiendo en un lugar con Ferrin por la noche, sucumbió a sus celos y comenzó una pelea. Cuando la pareja abandonó el lugar, Kazim acusó a Ferrin y la abofeteó, lo que hizo que Ferrin se volviera loco. Ferrin lo abofeteó y le dijo, no vuelvas a cruzarte conmigo. Creo que me confundiste con tu esposa. No puedes hacerme lo que le hiciste a ella. Suna, que estaba preocupado por su madre Esme, llamó primero a su padre y cuando no pudo localizarlo, le contó la situación a su tía Tus. Atice, que llamó a Kazm, colgó el teléfono cuando escuchó que estaba borracho. El miedo de Seyran a Ferit. Mientras tanto, Seyran, que estaba preocupado por que Ferit se reuniera con el condecilla y los hombres, informó de la situación a Alice Coran. Alice Saga dijo que estaba en camino y llegó allí. En ese momento, cuando sonaron los disparos, Seyran corrió gritando Ferit. Ferit inmediatamente sacó a Seyran y le dijo, este es Ferit Coran ahora. Mi lugar de pertenencia está a la cabecera de esa mesa, y no romperás mi palabra hasta que yo llegue a la cabecera de esa mesa. Seyran dijo, si tu padre te viera así, se sentiría decepcionado. Simplemente se pondría triste. Ferit le dijo que se fuera. Alice Saga detenía el consejo. Alice Coran, que irrumpió en el consejo, gritó, ¿quién es para hacer que mi nieto se siente a esta mesa sin mi conocimiento? ¿Quién eres tú? Todavía no estoy muerto. Alice Saga, que luego salió con el condecilla y Ferit, declaró que se ensangrentaría las manos si fuera necesario para evitar que Ferit se involucrara en estos asuntos. Entonces, Ferit dijo, tu agadoma ha terminado, abuelo. Este es mi camino de ahora en adelante. Ni yo ni nadie más pagaremos el precio, no permitiré esto nunca más. Ali Saga, quien fue a la mansión después de las palabras de Ferit, le prometió a Seyran que los ayudaría, pero también le prometió que lo ayudaría incondicionalmente. Plan sorprendente de Ali Saga. Alice Coran,
quien luego se retiró a su habitación, le explicó a Latif que les mostraría a todos quién era y dijo, no hay necesidad de esperar. Todo terminará mañana. Seyran, que no pudo ver a Ferit con ella por la mañana, suspiró aliviada cuando lo vio hablando con Abidin. En ese momento, Ali Saga también envió un mensaje a Latif y Fakat. Y Fakat, quien despertó a Gulgun y le dijo que se preparara, dijo, vamos a salir a enfriar el fuego del interior. Al mismo tiempo, Kazn, que se enteró de que Esme no había vuelto a casa, llamó a su tía Tus y le pidió ayuda. Seyran accedió a encontrarse con Tark y abandonó la mansión. Los enemigos fueron derrotos. En ese momento, Esme, que le estaba gritando a Tayyar, tuvo miedo de sus palabras y empezó a gritar. Tayyar dijo, estrangulé a Mefid y la arrinconé porque gritaba así, y te estrangularé a ti también. Mientras Tayyar la atacaba, Kazn salvó a Esme. Mientras Suna se encuentra con Safet afuera y le tiende una trampa, Seyran rompió los boletos que le dio Tark frente a ella. Con todos estos acontecimientos, Tayyar, Semuth, Safet y Tark fueron derrotados. El poder de la familia Koran. En ese momento, mientras Ferit buscaba a la madre de Pelin, Pelin admitió que le mintió a Ferit a través del teléfono de Seyran. Abidin, Pelin y Ferit fueron al lugar llamado Seyran. Al decir que Ali Saga hizo lo que dijo, Seyran afirmó que había atrapado a todos. Mientras los tres esperaban juntos, Pelin se disculpó por todo lo que había hecho. Frente a sus enemigos con toda su familia, Alice Koran dijo, ustedes son seres tan despreciables y patéticos que sus corazones son negros. Merecen morir, pero no vale la pena que se escriba el pecado. Los traje a todos aquí especialmente. Una vez que estemos unidos, ningún poder podrá dispersar a nuestra familia. Acto seguido, Ferit se disculpó con su abuelo y escuchó las palabras de Ali Saga, no te preocupes, llegará tu momento. Entonces serás más fuerte que Zilla y yo. Orhan ha vuelto. Alice Koran, que reunió a toda la familia para cenar por la noche, dijo, aquellos que pretendían nuestra paz y felicidad han sido castigados. No hay compensación por una sola muerte en vida. Estoy aquí para volver a comprender esta verdad, y compartir con todos ustedes el secreto que les he ocultado por razones de seguridad. Quizás estés enojado conmigo, deja de estar enojado. La felicidad que experimentaréis esta noche nunca se repetirá ni se describirá, afirmó. Cuando Latif abrió la puerta tras la petición de Ali Saga, entró Orhan Koran. Hubo una gran felicidad cuando Ferit y Gulgun corrieron y lo abrazaron. ¿Morirá Seyran? Seyran, que miraba a toda su familia desde lejos, cayó al suelo mientras pensaba, no quiero morir. En ese momento, Suna, que temía por su hermano, estalló en gritos y dijo, Seyran, que está muy enfermo, te lo estaba ocultando, Ferit. Mi hermano se está muriendo. Sorprendida, Ferit gritó, Seyran no respira, ayúdame. Los gritos de ayuda de Ferit y su impotencia les rompieron el corazón. La historia de la familia Koran deshaciéndose de todos sus enemigos, y Seyran cayendo al suelo se convirtió en un tema de tendencia en las redes sociales. Gracias a Dios nos deshicimos de todos ellos. Los 4 hombres fueron atrapados por su debilidad por las mujeres que tenían delante. El poder de Alice Koran, digo, permaneceré en silencio. Ferit y Seyran empezarán todo desde cero. Como brillan los Koran cuando se deshacen del exceso. Bienvenido Orhan. El secreto de Seyran finalmente ha sido revelado. Oh Ferit. La felicidad de Ferit duró poco. Oficialmente la sombra de Seyran sobre la felicidad de Ferit. Seyran, el personaje popular de la serie Yalsapn, está en la agenda de reclamos de separación en la serie. Aún no se ha hecho una declaración oficial sobre si Seyran dejará la serie, y cuándo se lanzará el avance del nuevo episodio. Entonces, ¿morirá Seyran en la serie de televisión Yalsapn? ¿Seyran dejará la serie de televisión Yalsapn? ¿Morirá Seyran en la serie de televisión Yalsapn? La pregunta está en la agenda. La serie Yalsapn, protagonizada por Afra Sarasoglu y Mir Ramazan Demir, mantiene a su público pegado a la pantalla todos los viernes. La serie Yalsapn, que presenta una nueva emoción cada semana con su interesante trama, está batiendo récords de visualización. Si bien se espera con impaciencia cada nuevo episodio de la serie, los viernes se ven con impaciencia. Entonces, ¿morirá Seyran de la serie de televisión Yalsapn? Cabe señalar que no hay información clara sobre si Afra Sarasoglu dejará la serie Yalsapn. Las especulaciones sobre el futuro de Sarasoglu, quien interpreta al personaje de Seyran, en la serie aumentaron aún más con la situación potencialmente mortal de Seyran en el final de temporada. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho ninguna declaración oficial. Por lo tanto, los fanáticos y espectadores de la serie Yalsapn continúan esperando para ver si Afra Sarasoglu dejará la serie.
la serie Yalsapn se despidió de las pantallas con su final de temporada, lo que significa que la serie que batió récords volverá a estar frente al público la próxima temporada. En la última escena del final de temporada, los espectadores se sorprendieron cuando Seyran se desplomó en el suelo y dejó de respirar. Entonces, ¿murió Seyran en la serie de televisión Yalsapn? ¿Afra Sarasoglu dejó la serie de televisión Yalsapn? Cabe destacar que Seyran, interpretado por Afra Sarasoglu, colapsó en el episodio 73 de la serie de televisión Yalsapn. Si bien se decía que Seyra, enferma terminal, no respiraba, llamen a una ambulancia. Y se escucharon las sentencias. No hay ninguna declaración oficial sobre si el personaje de Seyran morirá o no. El destino del personaje quedará claro la próxima temporada. En el último episodio de la serie, que llegó a las pantallas con el final de temporada, cuando el personaje de Seyran, interpretado por Afra Sarasoglu, enferma y colapsa, se pregunta si Afra Sarasoglu dejará la serie. No hubo declaraciones al respecto por parte del productor de la serie ni de Afra Sarasoglu. Si se hace alguna declaración sobre el tema, se agregará a nuestras noticias. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta para más videos.